Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Capítulo 4 de esta primera temporada. La verdad que no sé si habrá segunda temporada, pero al menos la intención está. A juzgar por cómo he ido abordando este asunto, lo más probable es que sí la haya. Y es porque he encontrado en esta vía, en este medio, una forma de expresión que me acomoda bastante. Así que Así que nada, vamos con la temática del día de hoy. Y quiero referirme a un punto. Hace 14 o 15 años aproximadamente, debo haber escrito a lo menos un par de artículos sobre este tema. Y seguramente más de alguna charla o parte de una charla hablé sobre este punto. ¿A qué me refiero? Al branding personal. ¿Qué tanto de estrategia, qué tanto de quiénes somos realmente? Y recuerdo, se me viene a la mente inmediatamente, una película que por cierto les recomiendo, que se llama Private Parts, del año 97, si mal no recuerdo, que relata, muestra, cuenta parte de la historia de vida de Howard Stern y su ascenso dentro del mundo radial en Nueva York. Hoy día es un tipo que percibe cerca de los 90, 100 millones de dólares por contrato año por año en la radio. Es una referencia absoluta. Es más, muchas de las cosas las he visto también. Vi la película, pero también he visto algunos capítulos de él. Eh, y hay algo muy en particular que sucede en la película. Stern con un estilo muy disruptivo, muy irreverente si se quiere, de poco, de seguir poco la línea establecida por los radioescuchas, por las radioemisoras de la época. El tipo marcó una diferencia sustantiva en el mercado de los radioescuchas porque el tipo era bastante crudo con algunas cosas, con opiniones políticamente totalmente incorrectas, o no incorrectas, sino que un tipo con una crudeza y con un humor negrísimo que empezó a generar revuelo. Tanto revuelo que evidentemente las grandes radioemisores, las grandes compañías buscaron contratarlo. En ese ambiente lo contrata, si mal no recuerdo, Fox, y para su radio estrella. El tipo empieza a funcionar profesionalmente ahí con su programa y empezó a decir cuánta cosa. Le pidieron por favor que fuera cauto, que fuera ponderado, y la verdad que le importó un pepino, hizo lo que se le cantó. Y la verdad es que uno de los ejecutivos, que de hecho había sido quien lo había contratado, buscaba la forma de despedirlo. Tenía que tener algún argumento que validara el despido, presentar esa data frente al directorio y despedirlo. Entonces le encargó esta tarea a uno de sus ejecutivos o a uno de los productores del programa. Algo así. Vean la película y se van a acordar. Pero bueno, el asunto es que el tipo, acompañando a la salida de una oficina, le dice, jefe, qué sé yo, el apellido que tuviera, le dice, le tengo reportes de audiencia de Howard y su programa. Sí, le dice, cuéntame, porque eso es lo que necesito saber para tomar la decisión y validar la decisión. Y el tema es que le dice, bueno, la gente que lo ama y que escucha a Howard Stern, eh, lo escucha en promedio 1 hora y 20 minutos al día. Maravilloso, eso es muy bueno, pero en la práctica seguramente hay un dato que es distinto. Le dice, sí, los que lo odian, porque le pregunta, bueno, y la gente que no le gusta, le dice, quiero saber qué es lo que dice la gente que le gusta, no, que es un desprejuiciado, que esto, que todo otro, que... Solo cosas, solo atributos y adjetivos descalificativos, pero no calificativos, descalificativos. Lo hacen percha Stern. Le dice, eso es lo que necesitaba escuchar. Le dice, sí, le dice, pero hay un detalle. Los que lo odian lo escuchan en promedio 2 horas y media al día. Y le dice, pero ¿cómo? Le dice, ¿cómo? Es así. O sea, la gente que lo odiaba lo escuchaba más. Y eso generó toda una secuela en cuanto al avisaje y todo aquello. Entonces, me parece muy importante rescatar
algunas cosas que tienen que ver, o más que tienen que ver con el enfoque que al menos creo es el más relevante para gestionar tu branding personal. Por eso digo que ¿esto es estrategia o tiene que ver con uno realmente? ¿Qué es el branding personal? Primero que todo, hay que entender que se trata de la gestión consciente de tu percepción como persona en el mundo privado y en el mundo personal. Tiene que ver con el conjunto de acciones, creencias que uno toma para influir en los demás, en cómo los demás te perciben. Es una estrategia, por supuesto, de comunicación personal que tiene por finalidad mostrar ciertas características y aclaro que esas características no necesariamente son las llenas de virtud. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y cómo finalmente estos logros o estas virtudes resuenan emocionalmente con otros. Es un proceso dinámico, sin lugar a dudas también. ¿Qué no es el branding personal? No es una fachada, sin duda. No es solo presencia en redes sociales. No solo es influencer. Un influencer no gestiona como tal un branding personal a menos que tenga una estrategia. Capaz que exista alguno, y me va a caer una piedra en la cabeza, pero no lo tengo como una característica muy planteada de manera deliberada. No es algo que puedas copiar de otro, claramente. O sea, definitivamente la marca personal debiese ser un receptáculo de tus características, pero características que hayas definido, hayas identificado como algo que define integralmente quién eres. Y como decía recientemente, no es solo para influencers o figuras públicas. Todos tenemos una imagen, si quieren, personal, que puede convertirse en marca personal, absolutamente, pero requiere de un branding personal. No es un juego de palabras, pero la percepción o la imagen personal para que se convierta en una marca requiere un branding, una gestión, un plan, una estrategia. Y que evidentemente requiere un trabajo consciente. Y claro, a esta altura todo nuestro entorno profesional y personal tienen una imagen. No sabemos, o al menos no es relevante en lo inmediato saber si es buena o mala, pero existe una imagen. Esa imagen, gestionarla nos podría llevar a una marca personal. En la práctica el branding personal es una poderosa herramienta, siempre y cuando se use de manera auténtica y que eso sea vinculable con una estrategia. Pero yo les voy a contar algunas cosas que me parece que son el mejor resumen para gestionar tu imagen personal a través del branding personal y convertirla en una marca personal. Digamos, por ejemplo, que Tom Peters, que se hizo muy conocido por temas relacionados con la excelencia y sus tratados al respecto, hace casi una treintena de años, en 1997 para ser exacto, acuñó el término personal branding. Y en un libro que tituló The Brand Called You, ya advertía que no se trataba de fabricar algo falso, sino de alinear esa propuesta con lo que el mercado necesita. Por otro lado, Edelman Trust Barometer, ahí ya nos llevamos hacia un año atrás, 2023, el 81% de las personas confían más en líderes que admiten errores y muestran vulnerabilidades. Hago la salvedad que el término vulnerabilidad no me gusta del todo. Creo que le da cierta categoría sensible al asunto y creo que el tema no va por ahí. Pero bueno, o sea, un 81% de las personas confían más en ese tipo de líderes que aquellos que intentan proyectar perfección. Otro dato, un estudio reciente de LinkedIn reveló que los perfiles que muestran un equilibrio ponderado entre desafíos, logros, historias que develen fracasos incluso, tienen un 30% más de interacciones. Dato no menor para una red que particularmente yo utilizo un montón. Los que me siguen hace un tiempo sabrán que lo hago con bastante frecuencia porque creo que es la red profesional por definición. Por otro lado, Hootsuite señala que el 83% de las personas confían más en figuras públicas
que se muestran precisamente, no sé si el concepto es vulnerable, pero que se muestran legítimamente erráticos si la situación lo amerita o la historia que han vivido así lo señala. Bueno, y que no tienen problema en visibilizar esa historia, ese contenido, esa experiencia. Y en un análisis más reciente de Harvard Business Review, los líderes que construyeron marcas personales con base en atributos únicos, ojo, no necesariamente positivos, son más recordados y generan mayor impacto en la industria. Puedo dar fe y apostar que a Howard Stern le importaba 3 pepinos gestionar su imagen personal para convertirla en una marca personal. Pero lo que probablemente lo llevó a ser lo que es hasta el día de hoy es la consistencia, es la convicción y es el respeto en toda circunstancia de sus creencias, de sus convicciones, de su relato, de su línea editorial, a todo evento. Porque efectivamente el branding personal no tiene que ver con esa perfección, no tiene que ver con el virtuosismo, no tiene que ver con ser monedita de oro, porque no funciona así. Porque en la práctica ser percibido como un virtuoso no necesariamente genera resultados, sino que lo diga Dan Newman de WeWork, un emprendimiento que se hizo bastante famoso y que terminó no solo por esta razón, pero por cuestiones financieras y otras cosas, terminó siendo un gran problema para él y que en la práctica no resistió el escrutinio de un proceder poco coherente entre lo que declaraba de los valores de la compañía, etcétera, y lo que él hacía básicamente. El caso contrario, por ejemplo, sería Gary Vee. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, un tipo que ha develado o ha trabajado mucho la lógica del no soy perfecto, pero soy honesto y trabajo duro. Y en ese entorno es un tipo que no le importa mucho, no es que no le importe mucho, no le importa mostrar sus errores, contarlos y dar cuenta de ellos, incluso contar cuáles son los aprendizajes. Porque en la práctica eso conecta y establece una predictibilidad que la audiencia, las personas valoran. Por otro lado, podríamos hablar incluso de Elon Musk, un tipo que probablemente sea querido por algunos, admirado por unos, no tanto por otros, pero lo que queda claro, más allá de cualquier cosa, es que Elon Musk, el tipo es transparente y comunica su pasión y juega a fondo en todas las líneas que tienen que ver con sus creencias, a tal punto que fue un personaje tremendamente activo en la campaña recientemente ganada por Donald Trump. Son prácticas que a mí particularmente me hacen sentido. Por lo que digo, no debiéramos ni debiéramos orientarnos a hacer una monedita de oro. Ahora, es importante entender que convertirnos en una marca personal puede derivar en un agotamiento enorme, tanto en lo emocional y profesional, porque tiene que ver con cuestiones que suponen una estrategia, suponen un proceder, suponen una práctica, supone elección de medios, supone descargar de tu cerebro, de tu corazón si quieres, ciertas ideas, ciertas convicciones. Y en ese sentido, por ejemplo, Forbes encontró que el 64% de los profesionales que trabajan activamente en su marca personal sienten estrés constante por mantener coherencia entre lo que proyectan y su realidad diaria. Ahí yo particularmente tiendo a discrepar qué es lo que hay detrás de ese trabajo activo en la marca de alguien. No debiera generar un estrés siempre y cuando tengamos conciencia de que lo que hacemos y cómo lo hacemos tiene un grado de conciencia, de consistencia en todos los frentes. Hay un youtuber que sigo, un tipo bastante lúcido, Chris Du, que tiene un canal que se llama The Future y que habla de algo que a mí me hace bastante sentido. Lo habrán visto por otros
podcasts y videos que he publicado por ahí. Y tienen que ver con la importancia de ser fiel a uno mismo, de no culpar a otros por nuestras circunstancias. Y donde Chris promueve la autenticidad y el autoconocimiento como una autoaceptación de una marca sólida. Eso a mí me hace tremendamente sentido, me hace un sentido absoluto, porque es la línea editorial que podríamos decir yo trabajo en materia de branding personal. Porque tiene que ver con la necesidad de ser consciente de uno mismo y de compartir esa esencia con el mundo, indistintamente cuál sea el efecto que esto tenga. Stern no tenía ningún método, lo doy por sentado, y capaz que se cae de risa si escucha sobre esto, porque va a decir, no, siempre fue así, y la verdad que nunca andaba pensando si es que esto podría significar algo beneficioso para mí o no. Yo funcionaba de esa manera, y con las botas puestas, se podría decir. Ahora, creo que aquí hay varias cosas que uno debe aprender respecto del fenómeno de Stern. Howard no intentaba agradar a todo el mundo. Por el contrario, o sea, el tipo construyó una personalidad que polarizaba. Y en la práctica, esto de ser tan auténtico y consistente con su estilo generaba dos luces, generaba dos bandos. Y evidentemente que eso establecía una conexión emocional, positiva, negativa, con más compromiso, indiferencia, odio si se quieren, pero lo hacía. El tipo era muy consciente de eso, lo más probable. En la práctica, una marca personal, o más bien, la peor marca personal que una persona puede llegar a tener es la que nadie nota. Es como volver atrás en ese pasaje del Quijote. Si los perros ladran, es señal de que avanzamos. Y está bien, y creo que siempre ha sido así. Debe ser así, es lógico, porque también habla de tu convicción, de tu fuerza, de tu entereza para sobrellevar el disenso, la oposición a una posición que no necesariamente es del agrado de todos. Pero la sabiduría está en saber abordar esa defensa de convicciones. Ahí está el gran desafío. Stern nunca quiso ser alguien que no era, y es lo que cualquiera de nosotros debiera orientarse. Nunca quiso caer bien, nunca estuvo en su estilo, nunca estuvo en su óptica. De ser un locutor irreverente y con un humor provocativo en aquella época, por supuesto, hoy día tiene 70 pirulos, Stern evolucionó hacia un estilo más introspectivo, más calmo, más ponderado, pero no por ello menos filoso, donde a través de Howard Stern Show, que de hecho tiene su canal en Instagram, si mal no recuerdo, he visto varias cosas por ahí, es muy alabado ese show precisamente por su habilidad para conectar emocionalmente con los invitados. Y se entiende, un tipo de 70 años, en el año 97, estamos hablando 30 años atrás, tenía 41, probablemente todavía hay espacio para la irreverencia sin ponderación. Hoy día es un tipo que está más calmo, más asentado, con más calma. Particularmente les voy a decir cuáles son las claves para que ustedes, sin un método, sin una estrategia, sin un plan, conciban a través del branding personal su marca. Ante todo, rescaten sus creencias, defiendan sus creencias, defiendan sus convicciones, bajen sus ideas fuerza, su punto de vista, su línea editorial, como le llamo, y hagan visible esa línea editorial en los frentes profesionales y personales que les competen. No lo dejen en la privacidad del cerebro, en la privacidad de la conversación con algún amigo, con algún colega. Porque indistintamente haya una intencionalidad de por medio, las personas, el público, la audiencia, necesita saber qué esperar de nosotros. Y ese es el concepto clave
que en algún momento voy a tratar en otro podcast, que tiene que ver con la predictibilidad. Mientras más predecible eres, más confiable eres. Y no tiene que ver con que seas del agrado de todos, pero cuando eres predecible, las personas pueden saber a qué atenerse y eso genera confianza y credibilidad. No tiene que ver con alinearse con tu ideología, con tu creencia, con tu forma de ver el mundo. Y esa es una forma, para mi gusto, particularmente genuina de llevar a cabo un branding personal. Sensato, auténtico, consciente de saber quién soy, que me hace ser quien soy. Una última orientación y un enfoque que me parece no menos importante de mencionar. Hay un branding personal también que surge fruto de la excelencia en el desempeño. Es más silencioso, es más lento, pero orada de manera muy profunda, porque en la práctica tu foco en ser riguroso, rigurosa, en ser consistente, en ser aplicado, aplicada, en especializarte en un nicho, en darle evidencia a tus argumentos para convertirte en alguien referencial, empieza a hablar por sí solo, lo quieras o no. Lo importante es que ante todo seas consciente del fenómeno. Diseñes una estrategia o no la diseñes. Eso es lo más relevante de todo esto. Dale una vuelta, revisa qué cosas estás haciendo, qué tanta consistencia tienen, qué medios estás utilizando, qué tan coherente es con tus creencias a todo nivel. ¿Cuentas todo lo que tienes que contar? ¿Te privas de algunas reflexiones porque pueden incomodar a otros? Particularmente te recomiendo que pruebes qué puede llegar a suceder. Cuando somos predecibles, nos hacemos más consistentes. Cuando nos hacemos más consistentes, nuestra marca personal empieza a ser lo suyo. Hasta acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar algunas referencias como ya es costumbre del capítulo anterior. Y los veo en el próximo episodio. Un abrazo a todos.